pediatría. La deshidratación es una de las manifestaciones más frecuentes en pediatría. Esta deshidratación se puede producir por múltiples causas y el niño se deshidrata con facilidad por dos razones. Uno, sobre todo los niños pequeños, los lactantes, o hasta los preescolares en los primeros años, más los lactantes, porque es un ser que no tiene acceso al agua, ¿no? El niño comienza a tener pérdidas y no tiene la capacidad de llegar, digamos, hacia la fuente del agua, hacia el caño, y abrirlo y tomar agua. Entonces, esa pérdida de la capacidad que tiene el niño pequeño de llegar a las fuentes de agua, a pesar de que tiene sed, lo hace, pues, un ser muy delicado en cuanto a la deshidratación. El otro es la superficie corporal del niño. Si uno comparamos la superficie corporal del niño con la superficie corporal del adulto, esa proporción de superficie corporal es mayor en el niño. Entonces, rápidamente un niño con pérdidas que relativamente, si lo comparamos con un adulto, no serían tan severas, pueden llevar rápidamente a un niño a la deshidratación. La causa más frecuente de lejos de la deshidratación es la enfermedad diarreica aguda, ¿no? En la deshidratación lo que ocurre principalmente es una pérdida de agua y pérdida de electrolitos, ¿no? Esto ocurre en mucho mayor en la enfermedad diarreica aguda, ¿no? Por las diarreas, por las evacuaciones líquidas, por los vómitos, por la hiporexia, ¿ya? Y porque el niño hace fiebre, porque el niño una vez que empieza a tener deshidratación comienza a presentar acidosis, y la acidosis hace que presente taquimia. Entonces todo este cortejo va a llevar finalmente a pérdida de líquidos y de electrolitos. Y entre los electrolitos, el principal elemento que se pierde es el sodio, que es el elemento principal en cuanto a mantener el agua dentro de límites tanto en el intracelular como en el extracelular. Es el movimiento del sodio por dentro, por fuera de la membrana celular, lo que va a mantener el equilibrio, la homeostasis del sodio y el agua en el medio interno. ¿Cómo evaluamos el estado de hidratación de un paciente con diarrea? La historia clínica, la anamnesis, nos va a indicar, ¿no?, la magnitud, o nos va a dar una idea de la magnitud de las pérdidas. En este caso hemos puesto diarrea. Es esta pues la causa más frecuente de deshidratación a un niño. Y con la enfermedad diarreica aguda vamos a aprender a valorar el estado de hidratación de un niño. La historia clínica nos indica la anamnesis, ¿no?, la magnitud de la pérdida, la probable magnitud de la pérdida, ¿no?, el tamaño, la frecuencia, las características de la pérdida, si se acompaña de fiebre, si se acompaña de vómitos, si el paciente ha sido rehidratado, ¿no?, se ha intentado hacer una rehidratación oral, con qué se hizo la rehidratación oral, todas esas características del interrogatorio de la enfermedad del niño nos puede empezar ya a dar una idea contra qué vamos a enfrentarnos. Los signos más importantes para evaluar la volemia del niño, o sea, la pérdida de agua, son los signos llamados también de volemia, y son la presión arterial, la intensidad de los ruidos cardíacos, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar y la presencia o no de acrocianosis. Vayamos por partes. La presión arterial de repente es el índice más fidedigno del estado de volemia del paciente. ¿Qué es lo que pasa?
sobre todo cuando vemos a niños pequeños, e inclusive cuando vemos a preescolares o a veces hasta escolares. Una falla que tenemos, y lo tenemos todos, lo digo yo también, es que casi nunca tomamos la presión arterial al niño, salvo que tenga pues de fondo algún problema de tipo cardíaco, un problema de tipo renal, entonces solo ahí tomamos la presión arterial. Pero lo real es que todo paciente, todo niño, como parte de la evaluación clínica, de su historia clínica, que dice funciones vitales, que es lo primero que se toma, debería tomarse la presión arterial. En los niños muy pequeños, en los lactantes, en los neonatos, en los lactantes pequeños, a veces es difícil tomar la presión arterial. Los equipos con que contamos no son tan adecuados para los lactantes. Entonces, en ellos lo que se utiliza son monitores de presión arterial. Y no todos nuestros hospitales, no todos nuestros centros tienen monitores de presión arterial para lactantes. El elemento más usado para tomar la presión arterial en niños más allá de los 6, 7, 8 meses, por ejemplo, en preescolares ya, podría ser el esfingomanómetro. El esfingomanómetro que tiene que tener las características especiales, el tamaño especial de acuerdo al brazo y a la edad de cada paciente. Y el otro es el entrenamiento, ¿no? A tomar presión arterial a niños, y eso va a ser una tarea para ustedes cuando reiniciemos las prácticas presenciales, que ojalá sea pronto, ¿ya? Para el curso de pediatría 2, ojalá que podamos hacer ya prácticas presenciales. Y este entrenamiento de tomar la presión arterial nos lleva a tener el dato de presión arterial. Mucho ojo que la presión arterial en los niños, los valores normales y patológicos son diferentes a la del adulto. Existen tablas, existen normogramas, existe, si se quiere, tablas de presión arterial que están marcadas en cuanto a percentiles, igual que en nutrición, que ustedes han visto, para ver cuál es una presión arterial en un niño. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un niño de 3 años y le encuentro una presión sistólica de 90 o de 85, ya ese niño de 3 años está con hipertensión arterial, con hipertensión sistólica, ¿ya? Entonces uno tiene que ir a las tablas para ver en qué percentil está, si está dentro de lo normal, si está con hipertensión o está con hipotensión. Entonces le decía que la presión arterial es el primer indicativo de un signo de volemia. El otro es la intensidad de los ruidos cardíacos. En los niños pequeños, sobre todo en los lactantes, los ruidos cardíacos son muy intensos. Uno oculta los ruidos cardíacos en todo el tórax, inclusive en la región dorsal, en la espalda. Cuando uno encuentra estos ruidos disminuidos de intensidad, algo está pasando. No es normal. La frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia cardíaca es un primer indicativo de que los mecanismos compensatorios de la pérdida de agua están empezando a ser insuficientes. Entonces, lo primero que va a haber es un aumento de la frecuencia cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca, si uno toma la presión arterial, puede tomar la presión arterial, va a tener un correlato directo, disminución de la presión arterial. Esta frecuencia cardíaca, si las pérdidas continúan, va a llegar un momento en que se va a hacer bradicardia, la intensidad va a disminuir, el llenado capilar va a ser lento y se va a presentar acrocianosis. Todos estos signos finales de llenado capilar lento, de acrocianosis, de bradicardia, de ruidos cardíacos apagados o disminuidos de intensidad, ya es todo un cuadro de un shock hipovolémico. Shock hipovolémico. He puesto acá como signo de concentración algunas características que tienen de los dos, tienen tanto de pérdida de agua como de pérdida de concentración de sodio. Los signos de concentración de sodio van a depender de la pérdida del sodio, de los mecanismos que utiliza el organismo para compensar esta pérdida de sodio,
y de la rehidratación, del tipo de rehidratación, del tipo de solución, de líquidos que emplea el paciente o emplea la mamá en este caso para rehidratar al niño. También va a depender del estado de nutrición. Ciertas características del estado de nutrición, como por ejemplo la desnutrición, en la cual tiene ciertas características en cuanto al contenido de sodio en el medio interno del paciente desnutrido, o en un caso de los niños eutróficos, ciertas características, sobre todo en la rehidratación del niño, en las características de su alimentación, por ejemplo, con fórmulas, en las características de la temperatura, fiebre, podrían llevarnos, por ejemplo, a deshidrataciones de tipo hipernatrémicas y en el caso de los desnutridos, a deshidrataciones de tipo hiponatrémica. Estos signos que uno busca en el paciente con una historia de diarreas para señalar en cuanto a concentración de sodio, tienen que ver con el estado de la conciencia, con los signos neurológicos. Toda deshidratación que curse principalmente con una concentración alta de sodio, o sea, con hipernatremia, tienden a dar, primero, compromiso del estado de conciencia, que puede llegar a tener un paciente obnubilado, comatoso, o inclusive hasta producir convulsiones, estatus convulsivo, cuando tengamos una deshidratación de tipo hipernatrémica. Los globos oculares, la fontanela, las características de la mucosa oral, la presencia de lágrimas, las características de la turgencia de la piel, ¿no? Signos neurológicos, tono muscular, reflejos y convulsiones, como les decía. Vamos a resumir. Hablamos de deshidratación leve cuando un niño tiene una pérdida hasta del 5% de su peso corporal. Hablamos de deshidratación moderada cuando el déficit del peso o las pérdidas se encuentran entre el 6 al 9% del peso corporal. Y hablamos de deshidratación grave cuando el déficit de su peso es de más del 10% o a partir del 10%. A más, teóricamente, un paciente podría estar todavía vivo hasta el 15%. Eso es lo que teóricamente hay. Más allá del 15% del déficit de peso, es ya incompatible con la vida. O sea, si tú tienes más o menos entre el 10 al 11% de una situación grave, si está más allá del 11%, lo más probable es que ese paciente esté ya con shock hipovolémico. ¿Ya? De acuerdo a la concentración de sodio, les decía que la variabilidad de la pérdida de sodio van a depender de la edad, del estado nutricional, lo que les decía, ¿no? Y de acuerdo a la concentración de sodio, ¿no? La deshidratación puede ser isonatrémica, hiponatrémica, cuando los valores de sodio están por debajo de 130 miliequivalentes por litro, y deshidrataciones hipernatrémicas, cuando los valores de sodio están por encima de 150. Isonatrémica, cuando está dentro de límites normales, promedio 140, 142 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Regresamos acá. Decimos que un paciente es deshidratado leve desde el punto de vista de la evaluación clínica, del estado de hidratación, cuando tiene una historia de pérdidas, o sea, historia de diarreas, historia de vómitos, historia de repente de fiebre, pero que clínicamente, desde el punto de vista clínico, uno cuando va a hacer el examen, uno no detecta mayor cosa. ¿Ya? Esta deshidratación leve puede coincidir con la anamnesis, o a veces no coincide, ¿no? Coincide cuando la mamá, pues, es una mamá, si se quiere, observadora y es una mamá del tipo, si se quiere, no exagerada, porque hay mamás que son exageradas para bien y otros para más, ¿no? Mamás que son muy, si se quiere, exageradas, ¿no? Y otras que son, pues, el niño se está muriendo y ella dice que está bien.
¿no? Entonces hay los dos extremos. Entonces, por lo general, la anamnesis, lo que uno hace, debe coincidir con el examen clínico, pero el examen clínico vale, al final manda, ¿no? Entonces uno tiene una historia de pérdidas con un examen clínico dentro de límites normales. Lo que uno puede encontrar en una deshidratación leve desde el punto de vista clínico es de repente una disminución de la turgencia de la piel. La piel de los niños tiene una característica especial por la cantidad de agua que tiene el niño. Como ustedes saben, cuanto más joven es el ser humano, neonato, feto, neonato, lactante, preescolar, la concentración de agua va a ser mayor en el organismo. En un recién nacido está alrededor del 70% de agua como componente principal del cuerpo. Entonces, eso da una turgencia a la piel. Entonces, cuando el niño empieza a perder líquidos, esa turgencia de la piel, esa piel tan turgente, empieza a perder, empieza a hacerse seco, hay una sequedad de la piel. Sequedad, si se quiere, mínimo, detectado por ojos de pediatra. ¿Por qué le digo de pediatra? Porque los pediatras están acostumbrados a ver niños y cuando examinan, de inmediato se dan cuenta que esa piel ya está perdiendo la turgencia. De repente, en ojos no muy entrenados, en ojos de médicos que recién se están iniciando, no lo van a detectar. Entonces, para resumir, no encuentran ustedes sinología. Deshidratación moderada se da cuando ya hay sinología encontrable, ya uno encuentra los globos oculares hundidos, la fontanela deprimida, las mucosas secas, ya uno tacta una piel seca, de repente el niño está escuchando sin lágrimas, de repente está un poquito deprimido, tendencia al sueño, todo lo que ustedes quieran, cae dentro de moderada, deshidratación moderada, mientras no afecte los signos de volemia, los signos de volumen. Los signos de volumen es lo que marca el inicio de un deshidratado grave. Y el primer signo de volemia para pasar un deshidratado moderado a grave es la taquicardia. Y a una taquicardia considerable, digamos, en un lactante, le voy a poner un ejemplo, más allá de 170 por minuto de frecuencia cardíaca o de pulso, más allá de 170, nos indica ya una taquicardia considerable. Si podemos tomar la presión arterial a este niño ya va a estar con disminución de la presión arterial, con tendencia a la hipotensión. Entonces ya cuando hay disminución de la presión arterial, hipotensión, taquicardia, es un deshidratado grave. ¿Ya? Y si a eso sigue avanzando y hay llenado capilar lento, si a eso hay atrocianosis, si a eso hay bradicardia, ruidos cardíacos apagados, eso ya es shock hipovolémico. Ya, entonces, cuando uno evalúa un paciente con historia de deshidratación, estos son los exámenes principales, ¿no? Hemograma, reactante de fase aguda para observar la respuesta inmunológica del paciente, para observar, le decía, pues el estado de respuesta inmunológica del paciente. Esto es importante. Los electrolitos plasmáticos. Si bien es cierto que la clínica nos da datos para sospechar de hidrataciones hiper o hiponatrémicas, es finalmente el resultado de esto lo que nos va a llegar al diagnóstico de hipernatremia o hiponatremia. Las deshidrataciones, en su gran mayoría, el 90% o un poco más, hasta el 93% o 95% en algunas series, son deshidrataciones isonatrémicas, felizmente. Entre el 5 al 7% y están entre hipernatrémicas, más hipernatrémicas, 5%, y hiponatrémicas, 2%, ¿no? Y en estos casos, el manejo, tanto en las hipernatrémicas como en las hiponatrémicas, va variando. Por esta razón, es importante en la evaluación que uno hace de estos pacientes el ionograma, o sea, el dosaje de electrolitos plasmáticos, principalmente sodio, potasio.
¿no? La reacción inflamatoria, ese es en el caso de diarrea aguda infecciosa, nos va a indicar, ¿no?, la sospecha de diarrea bacteriana, de diarrea viral, ¿no?, sobre todo si hay una reacción inflamatoria negativa con presencia de sustancias reductoras en heces. Esta combinación de negativa más sustancia reductora nos indica mala absorción de lactosa, reacción viral, netamente viral, diarrea viral, rotavirus, tiene estas características, pero si fuera una reacción inflamatoria positiva, o a veces hasta con sangre, una diarrea bacteriana, ¿no? Coprocultivo, examen de ELISA para rotavirus y un examen de orina. ¿Por qué es importante el examen de orina? Una de las patologías frecuentes también en lactantes son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias con repercusión sistémica, con fiebre, con vómitos, con compromiso del estado general, incluyendo deposiciones líquidas acuosas sin reacción inflamatoria, llevan al niño a deshidratación. Entonces, en este caso, no es una enfermedad diarreica aguda, sino una infección urinaria con respuesta sistémica y como parte de esa respuesta sistémica, diarrea, deposiciones de tipo diarreico. El manejo de estos pacientes, aunque esto va a ser un tema que vamos a volver a explicarles a ustedes en Pediatría 2, pero vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de relax con esto. El manejo de estos pacientes es prevenir la deshidratación. O sea, todo paciente que tiene pérdidas, uno tiene que aumentarles, si se quiere, la provisión de líquidos, darle líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? Líquidos claros, generalmente puede ser desde agüita sola, agüita azucarada, y al mismo tiempo, ¿no?, si tiene lactancia materna, continuar con su lactancia materna. Cuando ya el problema de deshidratación ya va empezando a dar signos, entonces hay que darle una rehidratación oral, ¿no? Y es la rehidratación endovenosa es cuando tiene pues un caso de una rehidratación grave o una deshidratación moderada con vómitos incoercibles. Siempre uno tiene que mantener la alimentación. Nunca dejar de que el niño lactante, suspenderle la lactancia con el cuento de que pues la lactosa hace que las deposiciones sigan aumentando. Tres planes, tres terapéuticas. Cuando es una diarrea con deshidratación leve, el plan A es aumentarle los líquidos. Mantener la alimentación y aumentarle líquidos claros. Uno puede introducir acá sales de rehidratación oral, se podría hacer en el plan A, pero suficiente con aumentar los líquidos en este niño que está con una diarreíta sin compromiso de sistémico, sin compromiso del estado general, una diarrea leve, sin mucho flujo, sin vómitos, sin fiebre. Entonces se aumenta simplemente la cantidad de líquidos claros. Cuando ya la diarrea nos da ya sinología, pasa a ser de leve a moderada o potencialmente puede convertirse en una diarrea leve a mejorada y esa evaluación uno lo va a hacer en la historia clínica del paciente, un paciente que recién viene pues con 8 horas de evolución y que en 8 horas ha hecho 8 cámaras, 10 cámaras diarreicas en 8 o 10 horas. El paciente en ese momento está con deshidratación moderada o de repente deshidratación leve, ¿ya? Pero potencialmente esta deshidratación, este cuadro diarreico podría llevarnos hasta una deshidratación moderada o hasta severa. Entonces uno empieza el tratamiento de rehidratación oral usando sales de rehidratación oral. Y finalmente en el plan C, ¿no?, en la deshidratación grave o shock es fluidoterapia. Acá no hay otra cosa que hacer. Y acá tienen ustedes más o menos lo que se hace en el plan A, ¿no? Y en el plan B, ¿no?, tiene la composición de las sales de rehidratación, ¿no?, de la usual. Acá tenía un plan C. Ya, este plan C lo vamos a hacer en Pediatría 2, que es la fluidoterapia, que hay una historia clínica que a mis alumnos que han rotado conmigo en práctica les he hecho, ¿eh? Y hemos evaluado que este es un paciente con una deshidratación severa, para los que todavía no han hecho práctica conmigo, que tiene toda la signología, sobre todo acá del aumento de la frecuencia cardíaca, que es el primer paso para que este paciente pase a ser una deshidratación severa.
¿Alguna pregunta? ¿Atentos, muchachos? ¿O Sí, no se doctor. escuchó? Sí, doctor. Sí, se escuchó ¿Todo todo. claro? Sí, doctor. Entonces nos quedamos ahí. Sí, ¿No hay doctor. alguna intervención? Ya, entonces nos quedamos ahí por ahora. Ya, doctor. Andrea, Gracias. Sí, doctor. Aquí estoy. coordinaremos contigo la siguiente clase y las prácticas. Sí, doctor. Con mi nuevo grupo que está de prácticas para coordinar con la que sea la coordinadora, ¿qué día hacemos la práctica? ¿Ya? Sí, Que me envíe por WhatsApp. comunique al compañero, él se va a comunicar con usted. Ya, Andrea. Entonces, buenas noches, muchachones. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.